Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a comenzar con nuestra clase de lenguaje y comunicación. Pero antes de trabajar con nuestro libro, vamos a hacer un recordatorio de los textos literarios. ¿Ya? Vamos a recordar los textos literarios que hemos visto a través del trabajo, ¿cierto?, de nuestro libro Leo primero. Tenemos los textos literarios y dentro de este grupo de textos literarios tenemos los narrativos, los poéticos y los dramáticos. Los textos narrativos, como los cuentos, los mitos, las leyendas y las fábulas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de textos literarios narrativos como los cuentos. Los cuentos tienen las características de que siempre empiezan con había una vez, cierto día, ¿cierto? Los cuentos siempre comienzan así. Érase una vez, cierto día, ¿ya? Los cuentos siempre van a comenzar así y por lo general tienen finales felices, ¿ya? Esos son los cuentos. Y aquí tenemos algunos ejemplos como Blancanieves, Los Tres Chanchitos, La Caperucita Roja, también tenemos El Flautista de Hamelin. Bueno, y en fin, hay una cantidad de cuentos, ¿cierto?, que nosotros conocemos y hemos visto. También dentro de los textos literarios tenemos las fábulas. Las fábulas tienen la característica que siempre dejan una moraleja. Eso significa que deja una enseñanza. Y la fábula tiene otra característica que siempre es a través de animales. Ya los animales son los que nos van dejando una enseñanza, como la fábula de la cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga, el león y el ratón. Ya ahí tenemos unos ejemplos. Las leyendas son historias, ¿cierto?, que nos van tratando de explicar algunos hechos o acontecimientos reales, pero tienen su fantasía. ¿Ya? Esas son las leyendas. Y los mitos, por lo generales, se tratan de dioses o superhéroes, así, ¿cierto? Esos son los mitos que también tratan de dar alguna explicación a algún hecho, pero a través de los dioses, ¿ya? O de humanos que tengan superpoderes. Bueno, ahora que ya vimos la diferencia, ¿cierto?, entre los diferentes textos literarios, vamos a continuar con la clase número 37 de nuestro tomo 2 del libro Leo primero, ¿cierto?, de segundo básico. Bueno, la actividad que sale hoy, la actividad número 1, dice cuáles son los colores de la luz del sol. ¿Ya? Y entonces ahí tienen que escribir el título del libro, bueno, mi primer gran libro de los por qué. El título del texto, porque vemos el arco iris. El autor, bueno, en este caso es una autora, se llama Amy, se escribe Amy Childs, ¿ya? Después les voy a mandar una fotito de ahí cómo se escribe el nombre de esta autora. Y este es un texto informativo. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, los textos informativos, la característica que tiene es que nos informa, ¿ya? Por eso se llama informativo, porque nos informa, ya sea de algún hecho, de alguna investigación, ¿ya? Siempre los textos informativos tienen las características que nos van a informar. De ahí vamos a seguir, ¿cierto?, con la actividad número 2, que es por qué las mariposas son coloridas. Eso tienes que preguntártelo tú. ¿Por qué tú crees que las mariposas son coloridas? Y de ahí viene una lectura que se llama Los colores de la mariposa. Esto, los colores de la mariposa, es una leyenda, ¿ya? La leyenda, como dice ahí, es una historia inventada que explica un hecho real. Aquí nos van a explicar de por qué las mariposas tienen colores, ¿ya? A través de esta leyenda. Entonces ahí vamos a trabajar, ¿cierto?, en el libro, en la página 45. Entonces ahí donde dice, una leyenda es una historia inventada que explica un hecho real. Después ustedes siguen avanzando, leen muy bien esta leyenda de por qué las mariposas tienen colores
Y luego pasan a la página 46, ¿cierto? Cuando lean la página 46, van a pasar a la página 47 y van a, ¿cierto?, a responder las preguntas que hacen ahí con respecto a la lectura que tú acabas de hacer. Luego van a completar aquí y hacen un cuadro comparativo, ¿cierto?, entre lo que es una leyenda y un artículo informativo. ¿Ya? Entonces el propósito de la leyenda, como dice ahí, es contar una historia inventada para explicar un hecho real. Pasar a la página 47 y van a, ¿cierto?, a responder las preguntas que hacen ahí con respecto a la lectura que tú acabas de hacer. Luego van a completar aquí y hacen un cuadro comparativo, ¿cierto?, entre lo que es una leyenda y un artículo informativo. ¿Ya? Entonces el propósito de la leyenda, como dice ahí, es contar una historia inventada para explicar un hecho real. Y el artículo informativo, ¿cierto?, es un hecho real. ¿Ya? Es un hecho real. ¿Cierto? Que para dar una explicación, ¿cierto?, de algo. ¿Ya? Entonces el artículo informativo informa un hecho real. Por eso ahí abajo donde dice su explicación, claro, es real. Y la leyenda es fantasía. ¿Ya? Y ahí seguimos con la actividad 5, ¿cierto? Ustedes tienen que responder. Y aquí nos vamos a detener con los que son los adjetivos. Ya los vamos a detener en los adjetivos. Aquí dice las palabras que dicen cómo es una persona, animal o cosa se llaman adjetivo y expresan características de los sustantivos. Bueno, aquí les tengo un hermoso cartel, ¿cierto?, para explicar lo que son los adjetivos, ¿cierto? Los adjetivos calificativos. Ya son palabras que se usan para decir cómo son las personas, animales o cosas. Ya son para decir las características de los sustantivos. Ya ahí tenemos algunos ejemplos de adjetivos. Por ejemplo, amarillas, rojas, frescas, si es que estamos hablando, ¿cierto?, de las flores. ¿Ya? ¿Cómo son las flores? Amarillas, rojas, frescas, perfumadas, grandes, bonitas. ¿Ya? Si estamos hablando de una niña, podemos decir que la niña está triste, está alegre, es cariñosa, es amable. También podemos decir que es bonita, ¿ya? Si estamos hablando, por ejemplo, de un gato en este caso, podemos decir que el gato es flaco, es pulgoso, es dormilón, salvaje, maullador, travieso. ¿Ya? Entonces no se pueden olvidar que los adjetivos, ¿cierto?, dicen las características de los sustantivos, en este caso, ¿cierto?, de las personas, de los animales o de las cosas. ¿Ya? Ahí entonces ya eso se le llama adjetivo calificativo. Ahora que ya saben qué es lo que son los adjetivos, entonces completamos ahí el cuadro. Las palabras que dicen cómo es una persona, animal o cosa se llaman adjetivos. Expresan características de los sustantivos. Entonces ahí tienen que escribir 3 adjetivos para describir un conejo. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué características ustedes van a decir de este conejito y la escriben ahí. Solamente 3 características o 3 adjetivos. Luego que terminen ahí, van a pasar a la clase número 38, que van a seguir trabajando con la lectura, ¿cierto?, de las mariposas. Van a seguir con la lectura de los colores de la mariposa, ¿ya? Y van a seguir trabajando ahí. Y ahí que comprendieron, van a seguir, ¿cierto?, con la comprensión, van a ordenar la secuencia, van a seguir escribiendo ahora 2 adjetivos de una manzana y del gato. Ahí vamos a completar, donde dice las palabras que escribiste son adjetivos, porque dicen cómo es una persona, animal o cosa en una sola palabra. El texto que leíste es un poema, una leyenda o un cuento. ¿Por qué? Eso también lo tienen que recordar y escribir ustedes. ¿Ya? Terminan ahí, avanzamos a la página, ¿cierto?, a la clase 39. Y ahí está escrito el nombre del autor, Amy Schultes. Ahí está escrito. Entonces, en la actividad número 1, cuando les preguntaban el nombre del autor, bueno, ahí ustedes lo pueden completar.
Y el título del libro, también, ¿cierto? Ya lo saben, cómo se llamaba el libro ese que nos están mostrando, que se llama Mi Gran Libro. ¿Cómo se llamaba el libro ese que nos están mostrando? Que se llama Mi Gran Libro de los por qué, ¿cierto? Y lo completan ahí y ustedes lo escriben. Y ahí siguen avanzando. Dice la actividad 3, las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Descoloridas. ¿Qué significa la palabra descolorida? ¿Pálida, brillante o transparente? ¿Qué creen ustedes? Pálida, muy bien. Después dice, dibuja las mariposas al inicio de la leyenda y al final de la leyenda. Ahí ustedes hacen unos lindos dibujos para, ¿cierto? Las mariposas. Seguimos con la actividad, seguimos avanzando. Ya, esas actividades tan fácil de completar. Y seguimos con la página, con la clase número 40. ¿Ya? Y ahí viene el taller del escritor, donde ustedes van a observar estas imágenes, la 1, la 2, la 3 y la 4, y en su cabecita tan imaginaria van a crear una historia, ¿ya? Entonces van a seleccionar ahí 3 ideas principales de qué se va a tratar su historia, la escriben y luego van a escribir el texto, el inicio, el desarrollo y el final de tu historia. Y con esto ya estamos terminando. Y ahí van tachando, le escribieron el título a su historia, sí o no, seleccioné la idea, escribí un inicio de desarrollo, ya. Y después al final ustedes escriben en qué lugar ocurre tu historia. Y con estas serían las actividades entonces que vamos a realizar el lenguaje. Espero que les vaya súper bien y cualquier duda que tengan, se comunican conmigo. No se les olvide, y lo más importante, mandar su foto, su evidencia, ¿ya? Porque así yo sé que ustedes están trabajando en su libro de lenguaje. Un abrazo y que estén todos súper bien. Chao, chao.